Muy buenas noches para todas aquellas personas que están mirando esta transmisión. Dios les bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Educación y Estudio de la Palabra. Para hoy tenemos nuestro culto en casa y qué importante es tener esa gran disposición para estar en este culto maravilloso que Dios nos da, ese gran privilegio, esa gran oportunidad. Invito a todas aquellas personas que están mirando esta transmisión a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial para que nos hable a través de su palabra y para tener en cuenta que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Y en este momento les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, hoy en esta hermosa noche, mi Rey, queremos agradecerte por cuán maravilloso tú has sido con nosotros. Precioso Dios, por darnos este gran privilegio, esta gran oportunidad, nuevamente de poder estar un día más, precioso Dios, en este culto maravilloso en casa, mi Rey, creyendo, Papito de los cielos, que tu presencia maravillosa está en este lugar y en todos los lugares, en todos los hogares, precioso Dios, que han dispuesto su corazón a escuchar de tu santa palabra, mi Rey, que han dispuesto su corazón a estar en este culto maravilloso, precioso Dios, porque sabemos que tú nos das esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder compartir de tu palabra, de poder estar aquí, mi Rey. Cristo Jesús, te pedimos que desciendas con poder en este lugar y en todos los lugares, en todas las casas, precioso Dios, que tú seas Cristo Jesús, cubriéndonos con tu sangre preciosa, con tu sangre poderosa, mi Rey. Sabemos que tú eres grande, que tú eres maravilloso, precioso Dios. Gracias por permitirnos estar en este momento, en este espacio maravilloso que tú le has dado para nosotros, Papito de los cielos. Y creemos, Papito Dios, que tú vas a hacer algo bueno, porque algo bueno va a pasar en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Creemos que algo sobrenatural, Papito de los cielos, tú vas a hacer, que van a haber milagros, prodigios, Papito de los cielos, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, mi Rey. Precioso Dios, hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú desciendas con poder en este lugar y desciendas en todas las personas, porque tú, Espíritu Santo de Dios, sabemos que tú eres el que nos convence, eres el que tú, Espíritu Santo de Dios, el que está con nosotros siempre. Gracias te damos, que tú seas tomando el control de esta oración, que tú seas, Espíritu Santo de Dios, tomando el control de esta palabra, mi Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Utiliza mi boca, mi mente y mi corazón, que sean palabras tuyas, que no sean palabras mías, mi Rey. Y háblanos conforme a cada necesidad, Papito de los cielos, porque creemos que tú estás con nosotros siempre, porque creemos que tenemos tu respaldo, que tú, precioso Dios, estás con nosotros siempre, mi Rey. Gracias te damos, oh Jehová de los ejércitos, y queremos hacerte esta oración en el nombre precioso de nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Siguiendo con nuestro estudio de la palabra, por hoy nos corresponde Levítico capítulo 11, y nuestro tema para hoy es cuidarse a sí mismo. Esta frase de cuidarse a sí mismo también se relaciona con amarse a sí mismo. En las leyes que Dios da, no solo tiene que ver con prohibirnos ciertas cosas para no pecar, o ciertas cosas podemos mirar en este capítulo, que aquí puede decir que se podían comer diferentes animales, diferentes carnes, y otras eran recomendables no comerlas. Pero lo importante es que en ese momento eran también para nuestra salud, para lo que nosotros estábamos haciendo, o sea, para nuestra salud más sobre todo. O sea, ciertos animales no se podían comer. ¿Por qué? Porque afectan a nuestra salud. Y lo que dice aquí el título, dice cuidarse a sí mismo. Deberíamos de cuidarnos a sí mismos, o sea, por salud deberíamos no comerlos, ¿no? Pero pues miren que nosotros podemos ver, dice que muchas cosas que Dios nos prohíbe son para nuestro bienestar físico y emocional.
poder ver en este capítulo y en la antigüedad que se prohíbe comer cierta clase de animales porque eran perjudiciales para el cuerpo. Se hacían recomendaciones para estar bien. Esas recomendaciones eran para estar bien. Muchas veces nosotros nos prohíbe el médico que no debemos de comer ciertas carnes, pero es para nuestro propio bien. O sea, miren que en este capítulo nos enseña de cuidarnos a sí mismos, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo espiritual. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Eso es algo muy importante, porque muchas veces no nos cuidamos, porque muchas veces nos descuidamos físico, emocionales y espiritualmente. Entonces, deberíamos de cuidarnos a sí mismos. La decisión está en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Deberíamos de cuidarnos. Entonces, que dice, podemos ver que Jesucristo ha quitado esa prohibición. O sea, podemos mirar que en la antigüedad o en la antigüedad se puede decir que habían esa prohibición y se hacían varias recomendaciones. Pero dice que Jesucristo ha quitado esa prohibición. Prohibición, y vamos a ver qué nos dice en Primera de Corintios. ¿Qué nos dice en Primera de Corintios, capítulo 25, el versículo 27? Perdón, Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo del 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces miren que aquí nos hace una aclaración, que todo lo que Dios nos ha dado, dice que es creado todo por Él, pero nosotros por conciencia nuestra, como nos dice el título del tema, que cuidarnos a sí mismo tenemos que ver qué es lo que nosotros podemos consumir o no podemos consumir. Pero, y eso es lo importante, de que nos está mostrando, de que hoy no hay ninguna prohibición, de que todo está escrito aquí en la palabra, pero si miramos que hay algo que afecte nuestra salud, debemos nosotros de cuidarnos a sí mismos. O sea, el estar bien depende de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a mirar de cómo cuidarse a sí mismo y en qué área de nuestra vida. Cómo nosotros nos cuidamos a sí mismos y qué área de nuestra vida es lo que nosotros deberíamos de cuidarnos. Primero que todo dice que nosotros debemos de cuidarnos nuestra vida espiritual. Podemos mirar que hay cosas que nosotros podemos, ¿no? Estamos mirando que debemos de cuidarnos. El cuidarse a sí mismo, el amarse a sí mismo, debe de algo de que nosotros, o sea, tomar conciencia y decir cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos con esa relación con Dios. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Eso es cuidarse a sí mismo. ¿Cómo está tu área espiritual? Si nos estamos cuidando, si tenemos una buena relación con Dios, o estamos a medias. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Que nos cuidemos. Miren, que nos cuidemos en esa vida espiritual. Primero dice de no caer en el pecado. Pero para ello dice que nuestra vida espiritual debe de ser ¿qué? De mantener esa buena relación con Dios. Si nos estamos cuidando a sí mismo,
O muchas veces menguamos en oración, o muchas veces no queremos mantener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Eso suele pasar cuando nosotros nos alejamos de no tener esa buena relación con Dios, nos alejamos de no querer escuchar a Dios. Entonces, en nuestra área espiritual, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? Deberíamos de preguntarnos cómo estamos, si tenemos una buena relación con Dios, si tenemos tiempo para poder escucharlo a Él, o muchas veces llevados por la pereza, o llevados por el desánimo, o llevados por un problema, si estamos cuidando nuestra vida espiritual, o estamos muchas veces mirando o haciendo otras cosas. Muchas veces ponemos en primer lugar otras cosas. ¿Qué prioridades tenemos? Sabemos que el alimento espiritual es una base para que nosotros estemos bien. Entonces, eso es lo que hace de que no caer en pecado. Cuando nosotros nos cuidamos a sí mismos en lo espiritual, no caemos en pecado, sino de lo contrario vamos a caer. Entonces vamos a mirar qué nos dice en 1 Corintios, capítulo 9, el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren que Pablo hacía algo duro, ¿no? Que en lo espiritual él quería muchas veces menguar o muchas veces alejarse, y él dice que se exigía o que se golpeaba. Y muchas veces para no caer en pecado también, porque era el cuerpo el que quería pecar, el pecado estaba ahí. Entonces muchas veces nosotros debemos de cuidarnos a sí mismos. Así como Pablo se quería cuidar, nosotros también estamos expuestos a tantas cosas. Pero debemos de cuidarnos. En nuestra área espiritual, ¿cómo estamos? Cada uno deberíamos de preguntarnos cómo estamos en nuestra vida espiritual. Si caemos en pecado o prestar oído a cosas malas. Si prestamos oído, entonces la única manera de estar en nuestra vida espiritual es no caer en pecado, miren, porque el pecado está en la puerta. Nosotros sabemos muy bien que el pecado está en la puerta. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar en un día? Pero el pecado está ahí. Decimos muchas veces que la tentación no es pecado y que es pecado caer en la tentación. Entonces, si nos estamos cuidando a sí mismos en nuestra área espiritual, vamos a mirar qué nos dice. En Génesis, capítulo 4, el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, cada uno, el pecado está a la puerta. Si nos estamos cuidando nosotros del pecado, si estamos haciendo algo para que nuestra vida espiritual se mantenga bien, o sea, o mantenernos firmes delante de Dios, o mostrando o demostrando nuestra fidelidad ante Él, eso es cuidarse a sí mismo. Miren que el pecado está a la puerta, pero depende de cada uno de nosotros qué es lo que queremos hacer. Dice, nuestra área espiritual. Debemos mantener nuestra buena relación con Dios. Debemos de siempre estar dispuestos a leer su palabra. No nos dejemos dominar por la pereza. No nos dejemos dominar por las circunstancias, por los problemas. Muchas veces ponemos en prioridad esos problemas,
en prioridad otras cosas más. Otras cosas pueden ser dinero, puede ser trabajo, y nos descuidamos en nuestra área espiritual. Y sabemos que ahí nos estamos cuidando a sí mismo, nos estamos cuidando de caer en pecado, nos estamos cuidando de hacer cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice que nos cuidemos. Así como decía, así como apartaban gente, así como decía él, daba unas grandes recomendaciones para que se cuiden de no pecar. Dice, porque aquí habla de animales puros e impuros, y lo que quiere Dios enseñarnos esta noche es que debemos de cuidarnos de tantas cosas, de que podemos mirar de que en nuestra vida espiritual cómo está. Podemos mirar 3 puntos importantes, que es nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, en lo emocional y también en lo físico. Cuidarnos, eso es lo que quiere Dios, que nos cuidemos en nuestra área espiritual, en nuestra vida, en nuestra emoción, en lo emocional y en lo físico. En estas áreas quiere que Dios nos cuidemos. Pero vamos a mirar que dice que debemos de guardarnos de hacer el mal. Debemos también de no prestar a cosas de no prestar oído a cosas malas. Porque eso también nos puede llevar a alejarnos de Dios y a no tener esa buena comunión con Él. Y dice que estamos prestando oído a cosas malas. Y eso nos puede llevar a hacer otras cosas. Entonces, debemos de cuidarnos en esa área espiritual, ¿cómo estamos? Vamos a mirar qué nos dice. ¿Qué nos dice en Santiago, capítulo 4, el versículo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Miren, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, lo importante es someternos siempre a Él. Porque cuando nos sometemos en esa área espiritual nos estamos cuidando a sí mismos. Cuidémonos. Cuidémonos porque fácilmente podríamos alejarnos de Dios. Pero ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vivencia si prestamos oídos a cosas malas? Vamos a mirar en Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren que es algo muy importante, dice. En nuestra área espiritual, cuando nosotros prestamos oído a otras cosas, pueden sacarnos de nuestra vida espiritual. Podemos alejarnos de Dios y podemos terminar mal. ¿Por qué? Porque podemos volver al mundo otra vez. Entonces dice aquí algo muy claro. Dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces cuidémonos cuidemos esa área espiritual. Porque sabemos que con Dios lo tenemos todo. Sabemos que con Dios podemos vivir de manera diferente. Y no es como cualquier persona nos puede estar preguntando. ¿Allá te prohíben tal cosa? No, no es que nos prohíban, sino que Dios va tocando el corazón de nosotros. Y Dios quiere que cada día cambiemos. Y que en esa área espiritual, mostremos fidelidad a Dios. Mostremos ese amor verdadero a Él. Entonces, miren que ahí podemos mirar de que nuestra vida espiritual va a ser diferente. Pero cuidemos esa área. Cuidemos esa área de que
de que nuestra vida espiritual sea la mejor. Vamos a mirar como un segundo punto, dice, en lo emocional. Si nos estamos cuidando en lo emocional, ¿cómo es que nuestras emociones, porque nos pueden llevar a tomar malas decisiones? Si nosotros no cuidamos nuestras emociones, podemos llevar a tomar malas decisiones. ¿Pero por qué? Porque eso van cogidas de la mano. Se puede decir, va cogido en lo espiritual. Cuando nosotros estamos bien en lo espiritual, nuestras emociones están bien y podemos tomar decisiones correctas. Esas decisiones, el mal manejo de nuestras emociones. Nosotros podemos tener un mal manejo de nuestras emociones. Muchas veces llevados por la emoción podemos hacer daño a otras personas. Muchas veces llevados por la emoción podemos hacer un mal negocio. Pero cuidémonos de eso. Dice que cuidémonos a sí mismos. Si nosotros estamos buscando la dirección y guía de Dios, todas las cosas nos van a salir bien y vamos a equilibrar nuestras emociones, porque lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere con nosotros es tener un equilibrio emocionalmente. Podemos tener ese equilibrio emocionalmente, pero ya depende de cada uno de nosotros qué equilibrio tienen, qué equilibrio quieres. Equilibrar esas emociones. Pensar antes de actuar. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que pensemos antes de actuar. Vamos a mirar qué nos dice en Mateo. ¿Qué nos dice en Mateo, capítulo 12, el versículo 34? Mateo, capítulo 12, el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren que Jesucristo estaba bravo. Porque de nosotros, llevados por la emoción, podemos hablar cosas absurdas. Entonces lo importante es pensar antes de actuar. Entonces, llevados por las emociones, no tomemos malas decisiones. Esa es una manera de cuidarse a sí mismo, que nuestras emociones sean equilibradas, que pensemos antes de actuar. Entonces, miren, el mal manejo de nuestras malas emociones puede llevarnos a estar mal. Entonces, cuidémonos sobre eso. ¿En qué área es la que nosotros tenemos? Sabemos que lo que más nos afecta en nuestra vida es la área espiritual, la área emocional y la área física. Vamos a ver como un tercer punto, dice, vamos a ver esa área en lo físico. En esa área en lo físico, dice, la única forma de cuidar a los demás es cuidarnos a sí mismos. Nosotros podemos dar un buen ejemplo si nos cuidamos así en lo físico. El valorarse, el quererse a sí mismo, es en lo físico, mire. Nosotros podemos mirar de que hoy en día, ¿cómo queremos vernos? Físicamente queremos vernos bien. Y eso es lo importante de cómo queremos vivir físicamente. Y lo que dice aquí, dice, y cuidar a los demás. Entonces, cada persona dice, entender que una persona enferma físicamente no puede dar los mejores resultados. Una persona físicamente enferma no puede dar los mejores resultados.
Entonces, una persona enferma no puede dar resultado en ninguna cosa. Puede ser en lo espiritual, puede ser en lo secular, puede, donde quiera que esté. Una persona enferma no puede dar mejores resultados. Entonces, cuidémonos a sí mismo, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Dios quiere grandes cosas para nosotros. Dios quiere enseñarnos a través de su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Él nos quiere guiar por un buen camino. Entonces, cuidarse así, entender que una persona enferma, decimos que podemos cuidarnos físicamente y también moralmente, y también podemos mirar de que nosotros podemos cuidarnos en todo momento. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros nos cuidemos a sí mismos. En estas tres áreas, por lo que es lo que más nos afecta a nosotros. En lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Vamos a mirar qué nos dice en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces, en lo físico, cuidarnos a sí mismo. No podemos llegar de pronto físicamente aburridos a un culto. Antes, al contrario, dice, ten cuidado de ti mismo. Y vamos a volverlo a leer. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se imaginan una persona que quiera predicar de la palabra y que esté aburrida o que esté amargada? Que en lo físico se le mire, que muchas veces que le haga carga todo lo que él quiera emprender. En ese momento, ¿quién quiere acercarse a la persona? Y muchas veces dice que nuestro temperamento, nuestra actitud, hace la que atraiga a otras personas o que las aleje también. Eso también es físicamente, miren. Cuidarnos a sí mismo de nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud ante los demás? Entonces, todo lo que nosotros emprendamos, cuidémonos de sí mismos. Sabemos que Dios va a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Y lo importante es que nos acerquemos más a Él, porque así Él nos va a dar valía. O podemos mirar, o no podemos esperar de que las personas nos valoren, sino de valorarnos a nosotros mismos y de cuidarnos a sí mismos. Porque muchas veces nosotros podemos decir, ¿por qué será que a mí no me valoran? Y antes, al contrario, muchas veces Dios permite que pasen tantas cosas en nuestra vida para que nos cuidemos a sí mismos, para que nos valoremos a sí mismos. Y antes, al contrario, Dios quiere lo mejor para nosotros, para que nosotros podamos estar bien. Entonces, miremos que debemos de cuidarnos a sí mismos, porque persistamos en ello, persistamos en siempre estar cerca de Dios, acerquémonos más a Él, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Cuidémonos a sí mismo, y muchas personas van a querer saber de Cristo, porque es nuestra actitud la que atrae o lo que aleja a las demás personas. Entonces, que nuestra actitud sea diferente, que en lo físico nosotros podamos poder transmitir todo lo bueno que nos da Dios, porque Él siempre quiere darnos lo bueno, pero ya depende de cada uno de nosotros. Él cambia nuestro semblante es diferente, pero siempre y cuando nosotros busquemos a Dios, nuestro físico va a cambiar. Y muchas veces van a decir,
que esa paz, que ese gozo que Dios nos da, también quieren sentirlo ellos. Entonces persistamos en tantas cosas, persistamos en ello, en seguir adelante, en buscar de Dios, en valorarnos hacia nosotros mismos, porque nadie nos va a valorar, nadie va a decir el valor que nosotros tenemos si nosotros no tomamos la decisión de poder decir, yo me quiero, yo me amo, pero gracias a Dios. Entonces, cuidarse a sí mismo va más allá. Cuidarnos de las comidas, cuidarnos de tantas cosas. Si estamos enfermos, los primeros que nos vamos a preocupar somos nosotros. La gente a nuestro alrededor no se va a preocupar. El único que se preocupa es Jehová de los ejércitos. El único que está ahí es Dios con nosotros. Entonces, dice, entender que una persona, dice, cuidarse a sí mismo es cuidar a los demás. Quien se dedica a cuidar a los demás, sin cuidarse a sí mismo y a los suyos, al final pierde. Entonces, nosotros muchas veces nos preocupamos por los demás. Y muchas veces terminamos descuidándonos nosotros mismos. Porque muchas veces les queremos dar todo. Pero dice que Dios, que nos cuidemos a sí mismos para cuidar a los demás. Cuidémonos a sí mismos porque con ese gran ejemplo las personas llegarán atrás, llegarán a querer ser como nosotros somos. Pero es porque Dios nos ha dado gracia, porque Él nos da ese respaldo y ese amor. Si aprendemos a cuidarnos a sí mismos, todas las cosas nos salen bien, tanto en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Cuídate para que puedas cuidar a los demás, que nuestra espiritualidad, nuestras emociones y nuestra parte física siempre va a depender de nosotros. Siempre va a depender de cada uno de nosotros, tanto en la área espiritual, tanto en la área emocional y tanto en la área física. Eso es lo que quiere Dios compartirnos en esta noche maravillosa. Dios nos da ese gran privilegio, esta gran oportunidad. Nos enseña cada día de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Los invito a todas aquellas personas que están mirando esta transmisión a que cerremos nuestros ojos para darle gracias a Dios por la palabra. Amado Dios, hoy en esta hermosa noche, ¿cómo no darte gracias, precioso Dios, por tu palabra? Porque tú nos enseñas que a través de ella, tú nos respaldas, precioso Dios. Tú quieres que seamos diferentes, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cómo no darte gracias, Señor, por ese espacio maravilloso? Porque tú nos das este gran privilegio, esta gran oportunidad, mi Rey. Gracias te damos, Papito de los cielos, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que debemos cuidarnos a sí mismos, precioso Dios. Que nos valoremos, precioso Dios. Que nos valoremos, porque nadie nos va a valorar, sino que nosotros debemos de cuidarnos a sí mismos para que seamos diferentes. Gracias te damos, Padre Dios, te entregamos este resto de noche en tus manos, precioso Dios, para que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos por todos los que diezman, por todos los que ofrendan, para que tú seas, Papito Dios, bendiciendo sus trabajos, todo lo que ellos hagan, oh Jehová de los ejércitos. Te pedimos, Señor, para personas que no tienen un empleo, que tú seas dándoles un empleo, que tú seas bendiciéndoles en gran manera, que tú seas tocando el corazón de aquellas personas, porque sabemos que cuando diezmamos, que cuando ofrendamos, es un mandato que tú nos das, Papito de los cielos, y de todo lo recibido de tus manos es lo que nosotros damos, mi Rey. Gracias te damos, Padre Dios, gracias, Señor bendito. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, queremos hacerle esta oración. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todas aquellas personas que han mirado esta transmisión. Dios los bendiga. Los esperamos en nuestra próxima emisión.